Buenos días. Por favor, ponerse de pie para recibir a la señora jueza Viviana Pinos, jueza de la Unidad Civil del Cantón de Quito, provincia de Pichincha. Bienvenidos sean todos a este espacio de administración de justicia. De acuerdo a la acción propuesta como jueza constitucional al amparo de los artículos 86 y siguientes de la Constitución de la República, así también como el artículo 5 y 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, el principio de aplicabilidad directa e inmediata de la norma constitucional a la que me encuentro facultada, se solicita se verifique la presencia de las partes procesales, se cumpla y se indique si nos encontramos en la fecha y hora señalados para la presente diligencia y se certifique que los medios electrónicos a ser usados se encuentren en funcionamiento. Sí, señora jueza. Dentro de esta sala se encuentran presentes los sujetos procesales. Por la parte actora, la señora Daisy Yadira Ocaña Meléndez y María Fernanda Argüello Zárate, acompañado de su abogado defensor, el abogado Leonardo Bravo. Que conforme lo establece el artículo 59 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, actuará en la calidad de productor judicial. Asimismo, de la parte demandada, el señor Juan Manuel García Samaniego, presidente de la CACES. En representación, tenemos al abogado Gilberto Fabián Proaño. Martes 28 de junio del 2022 a las 8, fecha señalada para la presente audiencia de juicio. Declaro instalada la presente audiencia pública de acción de protección bajo la causa 18-33-4-2021-012-34. La audiencia se realizará de manera oral, cumpliendo con los principios de contradicción, concentración, dispositivo, buena fe y lealtad procesal. Como menester de la juzgadora, se extenderá las presentes directrices para el comportamiento que deben de mantener las personas que se participarán dentro de esta sala, así siendo acto de respeto y también indicando que se prohíbe el uso de dispositivos electrónicos para realizar grabaciones de cualquier tipo. El único medio disponible para la grabación es el autorizado por el Consejo de la Judicatura, grabación que estará disponible dentro del proceso y se accederá mediante el expediente de la siguiente diligencia. En caso de no acatar las normas señaladas, se les advierte que se procederá a indicar el abandono de la sala virtual de la audiencia. A las partes se les solicita mantener los micrófonos apagados y se les dará paso bajo el requerimiento de la juzgadora. Durante la intervención es fundamental que las cámaras se mantengan encendidas, así también que se mantenga una postura adecuada que permita a los miembros de la audiencia visualizar quién interviene. Dicho esto, vamos a dar paso a la audiencia según lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales. Dicho esto, vamos a dar paso a la audiencia, según lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, otorgándoles tiempo necesario para la intervención y réplica de ser el caso. Le concedo la palabra a la parte accionante o legitimado activo. Buenos días, señora jueza. Con su venia, con su permiso, buenos días con todos los que se encuentran presentes en esta sala de audiencia oral. Me presento, mi nombre es el abogado Leonel Bravo. Señora jueza, por ser que nos encontramos en una realidad donde los medios electrónicos han avanzado en este tiempo en la administración de justicia, la cual los abogados y funcionarios judiciales hemos debido acoplarnos a esta realidad y solicito por favor se oficie, la secretaria apoye con las pruebas que se asisten en el siguiente orden, al fin que por derecho de defensa me asiste poder alcanzar el tiempo de 20 minutos en la ley que conforme. 1. En la resolución número 121 del SEACES,
C, 15 del año 2014. Resolución número 201, C 37, CEACES 2020. Le cedo la palabra. Es todo lo que puedo alegar, señora jueza, hasta ahora. Señorita secretaria, sírvase en dar cumplimiento a la petición de la parte legitimaria, así siguiendo las reglas del debido proceso, especificando el derecho a la defensa y que se pueda deducir de las pruebas de forma pertinente. Atendiendo a su pedido, otorgo la palabra al abogado para que siga con su alegato. De antemano, muchas gracias, señora jueza. Con su venia, continúo determinando que el artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación Superior se ha establecido como un requisito obligatorio para los profesionales de la área de salud y las carreras de medicina, de odontología y enfermería de todo el país pueden proceder al ejercicio de su profesión y acceder a su año de salud rural, donde rinden el examen de aprobar o un examen que se denomina examen de habilitación para el ejercicio de profesionales en adelante, con iniciales EHEP, cuya implementación corresponde al CEACES, emitida hoy la demanda. En el presente año de pandemia, esta entidad dispuso del examen se rinda por vía internet, el mismo que se daba a realizarse en 2 periodos. El primero sería en los meses de julio del año 2020 y en el segundo en octubre del mismo año. En julio del 2020, el CEACES procede a convocar para que se rinda la primera prueba en un primer año, el primer grupo. Para ellos existe la guía metodológica, orientación para rendir dicho examen y habilitación para ejercer como profesionales en la carrera de medicina, en la cual, dentro de su base legal en el artículo 20 en el reglamento para la aplicación y evaluación del examen de habilitación para los ejercicios profesionales para los médicos rurales. Segundo grupo, también se encontraba en realidad de pandemia, procedente a ser convocados a partir del 7 de septiembre del 2020, inscribiéndose los días correspondientes para rendir el examen. Sin embargo, en el día 3 de diciembre del 2020, a 3 días previos de la postulación de las plazas rurales, cual iban a aplicar a través del link de acceso de la página web del CEACES, los afectados tuvieron conocimiento de que estaban como no aprobados, sin entender por qué razón constaban como no aprobados. El día 4 de diciembre del 2020, les notificaron con una resolución número 201-C-37-CEACES-2020 de la fecha 02 de diciembre del 2020, suscrita por el presidente del CEACES, en el cual se hace mención a un informe denominado Informe de Resultados de la Aplicación del Examen de Habilitación para Ejercicios Profesionales en Línea, proceso en octubre del 2020 de la carrera de medicina, la cual fue emitido el 30 de noviembre del 2020. Debido a ello, el número de aciertos necesarios para aprobar el examen pasó de 60, que fue en julio del 2020, a 81 en octubre del 2020. Lo que no se aplica porque la razón del grupo de julio establecieron como punto de corte 60 aciertos y este grupo 81. De esta manera, los derechos que se consideran vulnerados son los siguientes. Derecho a la igualdad. Primera razón, la medida de diferenciación de trato es totalmente desmedida en criterio de jurisdicción y razonabilidad, puesto por excluye a los internos a pasar a encontrarse con una situación idéntica al contexto de la pandemia. Garantía 1.
Las medidas de diferenciación de trato no pueden ser desmedidas, sino vulneran el derecho constitucional a la igualdad. El respaldo es la sentencia 0434-19 JP. La razón 2. No se da trato igualitario a la accionante, puesto por evidente la diferencia del trato existente de los internos que rindieron la prueba el mes de julio en relación con el mes de octubre. A pesar de eso, la situación inmediatamente se vulneraron los derechos establecidos, estimada jueza, con un mínimo de aprobación de 60 y el siguiente grupo con un mínimo de aprobación de 80. La segunda garantía, el concepto de igualdad como derecho constitucional, aplica un trato igual y situación idénticas. El respaldo número 2, que es la sentencia 47-20-JP. La razón número 3, a pesar de los internos están en igual supuestos de hecho en el contexto de la pandemia, no existe igualdad de trato como equiparación, puesto que los excluye de una idéntica forma de evaluación, diferenciándolos de los demás casos sin tener parámetros de justificación y razonabilidad. En la garantía número 3, para efectivizar la igualdad de trato como equiparación, es necesario que a iguales supuestos de hecho que haber iguales consecuencias prohibiéndose el uso de rasgos diferenciados. En el respaldo número 3, la sentencia 004-17-JP, tenemos una razón 4. Se incumple con el mandato de trato paritorio, puesto que la acción se encuentra en circunstancias similares como los demás grupos reconocidos en la reforma 2019 de la resolución número 121 CACES del año 2014, en la que dispone claramente que el mínimo de preguntas aprobadas debe ser de 63 sobre 120 preguntas. En la garantía número 4, se deberá garantizar el trato prioritario, de las destinarias que presentan circunstancias similares o también diferencias en las similitudes que son relevantes a la diferencia. Respaldo número 4, sentencia 1049-19 JP. La razón quinta, la reforma del 2019 a la resolución del número 121 CACES del año 2014 no se aplica de modo igual a todas las personas que se encuentran en la misma situación. Por lo tanto, la institución hace referencia a la razón de personas y circunstancias. La quinta garantía. La igualdad ante la ley se aplica de modo igual a todos los que se encuentran en una misma situación, sin que el aplicador pueda establecer diferencias alguna la razón de personas de las circunstancias que no sean precisamente las que impulsa la norma. El quinto respaldo, la sentencia 0229-19 JP. Sexta razón, no expone ningún criterio de razonabilidad para un tratamiento distinto de los internos que rindieron el examen en octubre, excepto los que rindieron el examen en julio del 2020, restringiendo el acceso a los derechos de los internos que rindieron el examen en octubre como parte de este grupo. La sexta garantía, efectivizar el principio de igualdad, se debe constatar si un trato distinto entre iguales no restringe los derechos de uno de otros grupos o en comparación.
Resultado, la sentencia 1776-19 JP. Derecho a la seguridad jurídica. Tenemos la razón 1. La seguridad jurídica por ningún reglamento o resolución por parte del SEACES se establece el punto de corte de la evaluación. Para los estudiantes que rindieron el examen en octubre del 2020, es decir, no existe fundamento objetivo para que no se considere vigente la reforma del 2019 a la resolución 121 SEACES de 2014, en donde se pone un mínimo de aprobación de 60, por lo tanto, no se cumple con los fundamentos de la existencia en una norma jurídica previa, clara y pública. La primera garantía. El derecho de seguridad jurídica se fundamenta en la existencia de las normas jurídicas previstas, claras, públicas. El primer respaldo en el artículo 82 de la Constitución de la República. La segunda razón, no se ha brindado la certeza pertinente a los intentos que rindieron el examen en octubre del 2020 porque en ningún momento les notificado del cambio del corte de la evaluación, ni tampoco existió una resolución ni capacitación en función a la forma puntual. La evaluación, por tanto, se ha incurrido en el error de deficiencia administrativa. La segunda garantía, a través del derecho de seguridad jurídica se procede a otorgar certeza a los ciudadanos respecto a la aplicación del derecho vigente y en cuanto al reconocimiento previsto en la situación jurídica. Entonces, la responsabilidad por los errores de diferencias en la actuación administrativa es del Estado. El respaldo número 2, la sentencia 135-CEP-CC. La tercera razón, la actuación administrativa no ha respetado las expectativas razonables que ha generado el mismo proceso por fecha anterior, cambiar las razones del examen que cambian los puntos entre 60 y 80 para los estudiantes. La garantía, la actuación administrativa será respetuosa con las expectativas razonables que haya generado su propia administración. Tenemos la restitución del derecho. Dejar sin efecto la resolución número 201 C-37 SEACES 2020 de fecha 2 de diciembre del 2020, suscrito por el señor economista Juan Manuel García Samaniego, con cual se ha aprobado los efectos de la presente acción y su informe de resultados finales del examen de habilitación para la ejercicio profesionales EP, en línea para la carrera de medicina. En su lugar, el SEACES proceda a realizar una resolución motivada bajo los parámetros que se utilizaron para primer grupo que rindió el examen del mes de julio. Tercera, rectificar el puntaje de los 22 afectados dentro de la acción constitucional y proceda a la inclusión de las personas afectadas para su habilitación profesional en virtud de sus facultades. Eso es todo lo que tengo que alegar hasta ahora, señora jueza. Es mi intervención. Gracias, abogado. Continuando con la diligencia y recordando a la parte accionada que con respecto al artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, tiene un mínimo de 20 minutos para intervenir. Le concedo la palabra. Señora jueza, estamos haciendo uso de los medios tecnológicos, la cual me concede los 20 minutos para continuar esta parte, señora jueza, poder alcanzar el tiempo de 20 minutos conforme que se encuentran los documentos. Certeza
pertinente a los intentos que rindieron el examen en octubre del 2020, porque en ningún momento les notificado del cambio del corte de la evaluación, ni tampoco existió una resolución ni capacitación en función a la forma puntual. La evaluación, por tanto, se ha incurrido en el error de deficiencia administrativa. La segunda garantía, a través del derecho de seguridad jurídica se procede a otorgar certeza a los ciudadanos respecto a la aplicación del derecho vigente y en cuanto al reconocimiento previsto en la situación jurídica. Entonces, la responsabilidad por los errores de diferencias en la actuación administrativa es del Estado. El respaldo número 2, la sentencia 135-CEP-CC. La tercera razón, la actuación administrativa no ha respetado las expectativas razonables que ha generado el mismo proceso por fecha anterior, cambiar las razones del examen que cambian los puntos entre 60 y 80 para los estudiantes. La garantía, la actuación administrativa será respetuosa con las expectativas razonables que haya generado su propia administración. Tenemos la restitución del derecho. Dejar sin efecto la resolución número 201 C-37 SEACES 2020 de fecha 2 de diciembre de 2020, suscrito por el señor economista Juan Manuel García Samaniego, con cual se ha aprobado los efectos de la presente acción y su informe de resultados finales del examen de habilitación para la ejercicio profesionales EP, en línea para la carrera de medicina. En su lugar, el SEACES proceda a realizar una resolución motivada bajo los parámetros que se utilizaron para primer grupo que rindió el examen del mes de julio. Tercera, rectificar el puntaje de los 22 afectados dentro de la acción constitucional y proceda a la inclusión de las personas afectadas para su habilitación profesional en virtud de sus facultades. Eso es todo lo que tengo que alegar hasta ahora, señora jueza. Es mi intervención. Gracias, abogado. Continuando con la diligencia y recordando a la parte accionada que con respecto al artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, tiene un mínimo de 20 minutos para intervenir. Le concedo la palabra. Señora jueza, estamos haciendo uso de los medios tecnológicos, la cual me concede los 20 minutos para continuar esta parte, señora jueza, poder alcanzar el tiempo de 20 minutos conforme que se encuentran los documentos que reposan con la señorita secretaria. Eso es todo, señora jueza, hasta el momento. Señorita secretaria, sírvase en cumplir la petición del legitimario activo y en función de dar cumplimiento con las reglas del debido proceso y específicamente con el derecho a la defensa, se corre el paso de la palabra al legitimado pasivo. Muy buenos días, señora jueza. Gracias por concederme la palabra. Por su parte, en el artículo 33 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior expedirá reglamento para diseño, aplicación, resultados de exámenes de habilitación para el ejercicio profesional. Los competentes del examen serán actualizados según sea necesario para que garanticen que los profesionales posean las competencias requeridas. Como primera conclusión, se puede expresar que por mandato legal, el SEACES debe aplicar un examen de habilitación para el ejercicio profesional de los profesionales de la salud,
Para el caso que nos ocupo y que tiene obligación para llevar a cabo tal cometido de elaborar un reglamento donde se norme los conocimientos, el diseño y de dicho examen, su aplicación y los resultados del mismo. Históricamente, el SEACES expide el primer reglamento para el diseño de aplicación y evaluación de los exámenes de habilitación para el ejercicio profesional, que se publica en el registro oficial número 322 de 29 de agosto del 2014. Posterior a este primer reglamento se expide otro, así como reformas al mismo, cuyas publicaciones constan en el registro oficial números 268 de 22 de junio del 2018, registro oficial número 65 del 22 de octubre del 2019. Ahora bien, aduce la accionante que no se ha aplicado el puntaje de corte que estipula en el artículo 20 del reglamento para el diseño, aplicación y evaluación del examen de habilitación con el ejercicio profesional, que manifestaba que para aprobar el examen de habilitación para el ejercicio profesional es necesario alcanzar una calificación mínima equivalente al 60% del puntaje total del examen. Es menester señalar que dicha disposición, que constaba desde el primer reglamento de aplicación, reglamento para el diseño, aplicación y evaluación del examen de habilitación para el ejercicio profesional expedido mediante resolución número 121 CACE-SE-115-2014, publicado en el registro oficial número 322 del 29 de agosto del 2014. Se encuentra en la actitud derogada por mandato de la disposición derogatoria del reglamento actual vigente, publicada en el registro oficial número 335 del 30 de junio del 2020. La disposición derogatoria expresamente señala que derógase el reglamento para el diseño, aplicación de educación, de evaluación del examen de habilitación para el ejercicio profesional expedido mediante resolución 121 CEAA CES-SE 15-2014 del 1 de agosto del 2014 y las demás normativas que se contrapongan. Por lo tanto, sorprende que el accionante pretenda que se aplique una norma que no encuentra dentro del ordenamiento jurídico de nuestro país, ya que ha sido expulsada por mandato expreso de otra norma que la reemplaza en legal y debida forma. También aduce el accionante que el actual reglamento no señala cuál es la metodología de calificación que se aplicará en las evaluaciones que se rindan, lo que implica, según los internos, que hay un procedimiento administrativo sin seguridad jurídica, que supuestamente lesiona sus derechos constitucionales. Cabe indicar, su señoría, que en la actualidad el reglamento prescribe en el artículo 7 sobre la denominada guía metodológica y de orientación señalada, que es el consejo de directrices a seguir para el acuerdo desarrollo del diseño de aplicación y determina los resultados del EHEPES. Se elabora una guía metodológica de orientación por cada carrera, la guía metodológica de orientación cátedra y subcomponentes, temas de evaluación, y por tanto la norma es clara, previa y publicada. Es todo lo que puedo decir hasta aquí, señora jueza. Gracias, abogado. En función del principio de contradicción como garantía básica del debido proceso, se da la palabra al legitimado activo para que ejerza su derecho a la contradicción. Muchas gracias, señora jueza. Hago mi intervención.
Del argumento que se desprende de la parte demandada, se verifica que la resolución número 121 CACES-CED-15-2014, publicado en el registro oficial número 322 del 29 de agosto del 2014, se encuentra en la actualidad derogado por mandato y disposición derogatoria del reglamento actualmente vigente publicado en el registro oficial número 235 del 30 de junio del 2020. Al respecto, es precisamente esa afirmación que ya se ha hecho y se ha aprobado de debida forma. Cuando esa estaba en el uso de la palabra, esto no aprueba en ninguna manera que no se haya afectado el principio de igualdad, sino que más bien el demandado debía justificar bajo parámetros de razonabilidad, porque el primer grupo que rinde el examen en julio del 2020 se hace un corte en la aprobación de 60 puntos. Y en octubre de 2020 se le hace un corte con una aprobación de 80 preguntas. En cuanto al cumplimiento de seguridad jurídica se plantea en el artículo 7 que ha desarrollado una guía metodológica y orientada que, si bien se establece directrices, no existe una mención específica en donde se determine la forma de corte y calificación de los exámenes de los internos que han rendido a la fecha de octubre del 2020. Esa es mi intervención hasta ahora, señora jueza. Gracias, abogado. Se corre el traslado de la palabra bajo el principio de contradicción a la parte demandada. Gracias, señora juez, nuevamente. Debo manifestar efectivamente, señora juez, sobre lo deducido por la parte accionante. No se ha vulnerado el principio de igualdad por cuanto el CEACES ha actuado bajo el margen de la legalidad, por ser que al estar una norma derogada, se entiende que está fuera del ordenamiento jurídico en la realidad ecuatoriana. Es inconcebible que se pretenda por un argumento lleno de falacias por parte de las accionantes pretender cambiar el orden jurídico en su beneficio. De esta manera, sentando un precedente peligroso para que en este caso se afecte la seguridad jurídica, es permitir reafirmar a su autoridad que el CEACES como institución del Estado se somete al marco constitucional por medio de la motivación. De esta manera se fundamenta en sus consideraciones toda la base constitucional para expedirlos y en esta manera cumplir con la seguridad jurídica, señora juez. Es todo lo que puedo manifestar. Agradezco su intervención, abogado. En función de la dinámica de esta audiencia, bajo el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se le dará la palabra a la parte accionante, recordándole que su intervención no deberá pasar de los 5 minutos. Abogado, procede. Gracias, señora jueza. Continúo con mi argumento. Por todo lo expuesto por señora juez, en esta audiencia se ha podido demostrar la vulneración del derecho de igualdad y seguridad jurídica en base a la resolución 121 del CEACES-C 15-2014, en donde se aprueba que se utilizó como número de corte mínimo 60 preguntas. 2. El informe de resultados del examen de habilitación para ejercer profesionalmente la carrera de medicina y aplicación el 17 de marzo del 2019, en donde se prueba
que para los internos de octubre del 2020 se establece un número de corte mínimo, 80 preguntas. Esa es mi intervención hasta ahora, señora jueza. Gracias, abogado. Después de escuchar los argumentos vertidos dentro de esta audiencia y las aclaraciones por la parte accionada, y dándose cuenta que se reserva el derecho a la réplica y no procede la contrarréplica, escuchando los argumentos de la parte accionada como de la parte accionante, se ha evidenciado la vulneración del derecho de seguridad jurídica. La parte actora ha podido acreditar mediante prueba que ha existido un trato diferenciado, siendo iguales circunstancias y particulares. Los internos del primer grupo rindieron exámenes en julio de 2020, con los que rindieron exámenes en octubre de 2020. Se estaba atravesando una circunstancia especial de emergencia sanitaria dentro del país. Sin embargo, no se delimita como una justificación razonable por el cambio de directrices en la relación de un grupo a otro. La existencia diferenciada desproporciona el método de corte, estableciéndose que la misma, en 20 preguntas, más del segundo grupo, no se dio certeza por vía administrativa de cómo se calificaría el examen, siendo que los cambios eran sustanciales. A fondo y forma, la evaluación se debía notificar mediante medios de difusión masiva la puntuación y cómo será afectada en cada uno de los puntajes de los estudiantes. Por ello, como fundamento en los artículos 11, 76, 168 y 169 de la Constitución de la República, así también los artículos 23, 26 y 27 del Código Orgánico de la Función Judicial, artículos 1, 18, 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo soberano de Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, se resuelve lo siguiente. Se procederá a aceptar la acción de protección planteada por las estudiantes Daisy Yadira Ucaña Meléndez y María Fernanda Argüello Zárate, en contra de Juan Manuel García Samaniego, representante del CASES. Se declara que se han vulnerado los derechos fundamentales como el derecho a la igualdad, determinado en el artículo número 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, y así también la seguridad jurídica determinada en el artículo 8 de la misma. De ello, se dispone que el CASES tiene un término de 5 días bajo la sentencia ejecutoriada en lo que cese la vulneración de los derechos los siguientes. De ello, el primer punto a tratar es la restitución del derecho. Se dejará sin efecto la resolución 201 SE 37 CASES 2020, con fecha 2 de diciembre de 2020, resuelto por el presente legitimado pasivo, señor economista Juan Manuel García Samaniego, lo cual no se ha aprobado, efectuado en la presente acción y su informe de resultados finales del examen de habilitación para el ejercicio profesional en línea para la carrera de medicina según el CASES. Segundo, revisar y rectificar el puntaje de los dos afectados, así también siendo consecuencia que existen personas afectadas adicionales y que se proceda en la inclusión de las personas afectadas a su habilitación profesional en virtud de sus facultades. De ello, la tercera resolución dentro de la presente audiencia será remitir de manera inmediata la información al Ministerio de Salud Pública para la obtención de una plaza dentro del Servicio Médico Rural para las presentes partes accionantes conforme al procedimiento de cada caso. Notifíquese y cúmplase.